Espero que ya tengan listo su taza de café. La mía todavía no llega, pero ya escuché que viene en camino. Que tengan lista su libreta de notas, que tengan lista su pluma, que tengan listo su libro de Piensa y llega a ser rico. Y si no tienen ninguna otra opinión más, pues ¿qué les parece que comenzamos? ¿Bien? Y como les decía, vamos a comenzar con un tema que creo que es muy importante y es uno de los ejes centrales con los cuales Napoleón Hill comparte todo este conocimiento y este método que alrededor del mundo quizás sea el método más famoso que se conoce o el más citado, el más mencionado acerca de cómo crear riqueza. Piensa ya a ser rico, quizá fue el primer libro de autoayuda que ocupó rápidamente los primeros puestos y desde entonces créeme que no creo que haya bajado de esos, por lo menos los primeros 10 lugares en cuanto al top 10 de libros de autoayuda más leídos a nivel mundial, con más de 70 millones de copias vendidas. Creo yo que Piensa llegar a ser rico tal vez sea el libro más mencionado, más famoso de todos. Bien, así que este principio con el cual vamos a arrancar el día de hoy, que decía que para mí es uno de los ejes centrales, porque creo que en eso se basa realmente toda esta metodología que tiene que ver con un cambio de conciencia, que tiene que ver con un cambio de pensamiento, como Napoleón mismo lo dice, ¿no? En el momento mismo que nosotros empecemos a monopolizar nuestro pensamiento con pensamientos de riqueza, esos pensamientos van a magnetizar con nuestro cerebro. Y quiero utilizar aquí las palabras que usa Napoleón Hill porque no quisiera salirme tanto de este libro, aunque tal vez yo emplearía otras palabras, pero quiero conservar la esencia de este libro y ya ustedes ya lo empezarán a aderezar y a complementar con muchos conocimientos que ustedes tengan. Pero quisiera yo apegarme lo más posible a los conceptos que él maneja. Él decía, empieza a magnetizar con tu cerebro para poder crear las circunstancias, atraer las formas a las personas correctas y materializar ese deseo que tú tienes, convertirlo de algo intangible a algo tangible, convertirlo en su equivalente monetario. Así que el principio con el cual vamos a arrancar el día de hoy se llama autosugestión, y es el capítulo número 4. Bien. Y la autosugestión, pues como la misma palabra lo dice, se trata de sugestionar, se trata de convencer, se trata de alguna manera de atrapar la atención de nuestro cerebro para que lo podamos bombardear con información que a nosotros nos convenga, con información con la cual nosotros quisiéramos que ese cerebro formara parte de ese conjunto de creencias para que pueda crear la realidad que nosotros queremos. Así que Napoleón Hill afirma que la autosugestión, él lo dice así, es el agente de control a través del cual un individuo puede alimentar voluntariamente a su subconsciente con pensamientos de naturaleza constructiva o por negligencia permitir que pensamientos de naturaleza destructiva se infiltren en su mente. Y aquí es un ejemplo que yo hago mucho, si tú has participado en algún evento en vivo conmigo, es un ejemplo que yo comento mucho y que también se ha extraído precisamente de esa filosofía de Napoleón Hill y de un libro maravilloso que se llama Así como el hombre piensa, de James Allen. Y esos autores comparan la mente del ser humano como un jardín. Y James Allen y Napoleón Hill también afirman que la posesión más valiosa que tiene un jardinero pues es su parcela, es su jardín, es su terreno de cultivo, ¿verdad? Por lo tanto, el jardinero o el agricultor responsable sabe que la tierra que tiene es fértil y es la que le va a proveer de todo lo que él necesita para poder subsistir. Por lo tanto, él sabe que tiene que cuidarla, que tiene que proveerla, que tiene que atenderla, que tiene que llenarla de todas aquellas semillas que él quisiera cosechar, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque él tiene conciencia de la ley de la siembra, de la ley de la cosecha. El agricultor sabe que lo que siembra, cosecha. Y si él quiere cosechar maíz, pues siembra maíz. Si quiere cosechar tomates, pues siembra semillas de tomates. Todo aquello que quiera cosechar tiene que estar dispuesto a sembrarlo. La ley de la cosecha. Y no se necesita un MBA para saber esto. O sea, no se necesita ser experto en neuroventas para saber que lo que siembras, cosechas, ¿correcto? Entonces, él sabe que la parcela tiene una capacidad tremenda de producir. Y si él dejara de sembrar en su parcela, ese simple hecho no impediría que la parcela siguiera produciendo. Porque si él no se encarga de poner la semilla que él quiere cosechar,
Entonces habrá alguna otra semilla que venga de cualquier otro sitio, ocupará un espacio físico en su parcela y brotará. Y de ahí saldrá maleza y saldrán hierbas y saldrán plantas que no tienen ningún beneficio para el agricultor y que sin embargo el agricultor tendrá que cargar con esas hierbas insanas a las cuales no le va a encontrar ningún beneficio. Así que un agricultor responsable cuida su parcela. Un agricultor responsable cuida la posesión más valiosa que tiene, que es su terreno. Por lo tanto, lo cuida, lo alimenta, lo ara su terreno, pone las semillas que él quiere. Y una vez que pone las semillas, se encarga de cuidarlas. Las abona, las riega, las fertiliza, está al pendiente. Si hay sequía, pues riega. Si hay bichos, fumiga. Si hay heladas, protege. Es decir, la labor del campesino siempre está ahí. Él no duda del potencial de su tierra, no duda de ese potencial. Pero él sabe que sin su intervención constante y permanente, las semillas tendrían un tiempo limitado o un potencial limitado de crecimiento. Así que él tiene que velar por ellas. ¿Bien? Lo mismo pasa con tus pensamientos, lo mismo pasa con el jardín de tu mente, dice Napoleón Hill. Lo mismo dice James Allen y muchos otros autores. Tu posesión más valiosa, la que crea tus resultados, la que transforma tu realidad, es el jardín de tu mente. Por lo tanto, tienes que ser responsable para cuidar el jardín, que es la posesión más valiosa que tú tienes y de la cual va a surgir todo aquello que tú deseas. Así que un agricultor responsable, una persona responsable como tú y como yo, cuidaría a detalle, hasta el más mínimo detalle, las semillas que entran en esa parcela. Sustituye la palabra semillas por pensamientos, ¿bien? Que tienen el mismo potencial. Entonces, si tú no eres responsable de poner los pensamientos correctos en tu mente, por omisión, entonces tu mente va a jalar cualquier otro pensamiento de cualquier otro lugar. Y si tú no generas los pensamientos correctos que tú deseas cosechar, entonces tu mente va a agarrar semillas de cualquier otro sitio. Y las va a agarrar de tu compadre fracasado, y las va a agarrar de las noticias de la televisión, y las va a agarrar de tu vecino que está más jodido que tú, las va a agarrar, de todos lados las va a agarrar. ¿Por qué? Porque necesita material para trabajar, y si tú no se lo das, no se lo provees, lo va a agarrar de algún sitio. Por eso me encanta Daniel Siegel, el gran neurofisiólogo, cuando dice que mente es el flujo de energía constante que va y viene dentro y fuera de nuestra mente. Es decir, que la mente, los pensamientos que generamos no solamente son nuestros, sino que muchos de ellos son prestados. Por lo tanto, la autosugestión, como dice Napoleón Hill, es tener la capacidad de depositar deliberadamente pensamientos que van a transformar nuestra forma de pensar. Entonces, yo quisiera sembrar pensamientos de riqueza, quisiera sembrar pensamientos de abundancia, de capacidad, de posibilidad. Quisiera sembrar pensamientos de imaginación, de poder, de fortaleza, de bienestar, de amor, de prosperidad. O sea, todo eso, porque cada una de esas semillas obviamente me va a producir un resultado, que es lo que yo necesito. Entonces la autosugestión no solamente consiste en elegir a conciencia las semillas, sino además estar pendiente de ellas todo el tiempo, hasta que germinen. Y la labor del jardinero o del agricultor no termina poniendo la semilla en la tierra, ¿verdad? O sea, no termina ahí. No, el agricultor no pone la semilla y le dice, bueno, ahí nos vemos en octubre y se va. No, o sea, porque él sabe que en su ausencia muchas cosas van a intervenir para poder impedir el potencial de crecimiento de esa semilla. Y va a haber aves que se van a encargar de rascar para devorar esa semilla, ¿verdad? Y él tiene que llegar a espantarlas. Tienen que llegar a asustarlas, tienen que llegar a quitarlas. Y esas aves a lo mejor pueden ser tus parientes que dudan de ti, tus amigos que con sus buenas intenciones te dicen que eso que tú piensas no va a funcionar y vas a fracasar. Entonces, tenemos que estar alerta para que las semillas que nosotros plantemos rindan frutos. Fíjate nada más qué importante es esto, amigos. Entonces, cuando entro en un proceso de autosugestión, entro en un proceso de creación deliberada. Entro en un proceso de realmente, como decíamos el día de ayer, ser el capitán de nuestra alma, ser el dueño de nuestro destino y darnos cuenta que nuestro subconsciente, como lo llama realmente Napoleón Hill, solo actúa en los pensamientos que además combinamos con emociones.
Y quiero citar ahora a Wayne Dyer, que bueno, no fue contemporáneo de Napoleón Hill, fue un escritor mucho más actual, pero Wayne Dyer decía que nuestra programación mental, es decir, la manera como nos comunicamos con nuestro cerebro, es a través del lenguaje. Como lo dirían John Grinder, como lo diría Richard Bandler, los co-creadores de la programación neurolingüística. Gracias, ya llegó mi café. Y ese lenguaje, esas palabras que utilizamos para poder estructurar nuestro universo mental, porque es lingüista, cada una de esas palabras no viene sola, sino que va acompañada de una emoción. Es como decía Wayne Dyer, como las cerezas que vienen en racimitos de 2, ¿verdad? O sea, una palabra lleva una emoción, una emoción lleva una palabra. Van, como decía mi madre, juntas con pegadas, ¿bien? O sea, tienen que ver una con la otra. Sin embargo, hay palabras que tienen más fuerza que otras, hay palabras que tienen mucha mayor energía que otras, hay palabras que son más emocionantes que otras. Bien, entonces cuando yo elijo a conciencia las palabras que me emocionan, que me erizan la piel, que me conectan con el deseo, que aumentan mi energía, entonces el subconsciente es fácilmente manipulable. Así es, fácilmente manipulable. Por eso Napoleón Hill decía, tienes que sentirlo en las entrañas, tienes que empezar a trabajar palabras de fuerza que realmente te saquen de donde estén, que tú seas el mejor motivador tuyo, personal. O sea, a mí realmente me aterran las personas que de pronto me dicen, ay Manuel, ya llegaste a motivarnos. Mira, yo no vengo a motivar a nadie. O sea, la verdad, no. ¿Por qué? Pues porque si no encuentras motivos dentro de ti para poder salir de tu zona de confort, para poderte poner en camino de la realización, para poder quitarte ese antiguo yo que sigue en tus espaldas, pues entonces no va a venir nadie a hacerlo. A lo mejor va a venir alguien a sacudirte, va a venir alguien medio a inspirarte, va a venir alguien como que medio a moverte, sí, tal vez. Pero no va a ser un cambio real, ni va a ser un cambio permanente, a menos que tú tomes conciencia, a menos que tú seas capaz de encontrar esos mecanismos internos para darle sentido a tu vida, para darle esa capacidad de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí se acabó, punto. O sea, hasta este momento he sido quien soy, pero ya no puedo seguir más. Y mientras tú no encuentres una razón lo suficientemente poderosa para poder hacer las cosas, amigo mío, nada va a pasar. Entonces tenemos que empezar a convencer a nuestro subconsciente de todo aquello que queremos lograr. Por eso la autosugestión es tan poderosa, tan importante. Dice Napoleón Hill, las palabras que tú utilizas son importantísimas. Él dice, las palabras indiferentes, sin emoción, no influyen en absoluto en el subconsciente. Ay, ojalá y tuviera más dinero. Si Diosito quiere, ojalá y me diera un poquito más de lo que hay, aunque sea un poquito, no pido tanto. O sea, amigo, esas palabras, o sea, esa forma de expresarte, esa manera de sentirlo, lo único que estás haciendo es cerrar la puerta y atrancarla con 5 candados como la puerta negra. O sea, así. Y esa nadie la va a abrir. Bien, entonces tenemos que empezar realmente a quitar esos límites, a encontrar esas motivaciones personales, a darnos cuenta que si no eres tú la persona que más te motiva en la vida, no lo vas a encontrar en ningún otro sitio. Vas a encontrar oradores tal vez, ¿no? Que, pues no sé, que te inspiren, ¿no? Pero motivación, amigo mío, esa tiene que venir de adentro. Así que fíjate bien, nuestro subconsciente asume cualquier orden que se le dé en un estado de fe absoluta. Cuando tú estás plenamente convencido, plenamente convencida, cuando tú das por hecho que las cosas son de una sola manera, cuando tú tienes esa convicción total en tu mente, cuando tú sabes que las cosas son un hecho consumable, cuando tú estás en ese estado, es entonces cuando tu subconsciente se ve apoderado, se ve realmente... Es fácil de manipular y en ese momento se pone a tu servicio, en ese momento se encarga de hacer que tu deseo se cumpla, se levanta las mangas y se pone a chambear. Así que hazle creer, dice Napoleón Hill, hazle creer que ese dinero que esperas también espera que tú seas su dueño y que estás esperando que tu subconsciente te dé señales, estrategias, planes concretos y en cuanto aparezcan,
nos pondremos a trabajar. Eso es. Estamos esperando un plan práctico y definido. Muchas veces, si tu deseo es lo suficientemente ardiente, si tu deseo es lo suficientemente grande, si tú estás realmente emocionado, muchas veces con ese mismo deseo es suficiente. Y si tú no tienes un plan definido para poder alcanzar eso que tú quieres lograr, ni te preocupes, porque la gente correcta aparecerá, porque llegará alguien que te ofrezca un negocio, que te ofrezca un producto, que te ofrezca una oportunidad. No vas a saber ni cómo, ¿verdad? Pero cuando tú tienes claro lo que quieres, las cosas empiezan a funcionar, como los ejemplos que vamos a manejar en un momento más. Así que, dice Napoleón Hill, o decía, dice porque está presente, ¿no? Dice Napoleón Hill, elabora tu enunciado personal. Y un enunciado que vas a leer antes de acostarte y en las mañanas cuando te levantes. Y aquí hay un ejemplo que quiero leer textualmente, ¿de acuerdo? Y bueno, yo te voy a decir en qué momento vas a poner tu nombre y los datos. No te preocupes porque este mismo documento lo voy a poner en el grupo de Facebook, aquí en Éxito Cuántico, para que puedas guiarte y hacer tu propio documento, ¿de acuerdo? Dice Napoleón Hill, y empieza tu documento, tu declaración de deseo. Dice, yo, voy a usar mi nombre, Manuel, usa tu nombre, Víctor, Elizabeth, Mayra, quien tú quieras, como te llames, yo, Manuel, seré poseedor, y escribe la cantidad que tú quieres lograr. Yo, Manuel, seré poseedor de $1.000.000 que llegará a mí en diversas sumas en un lapso de, y aquí pon la cantidad de tiempo en la cual tú esperas que llegue. Vamos a poner $1.000.000 en 1 año y medio o 2 años, vamos a ponerlo, ¿no? Conservadoramente, ¿ok? Yo, Manuel, seré poseedor de $1.000.000 que llegará a mí en diversas sumas en un lapso de 2 años. A cambio de esa cantidad de dinero, proveeré los servicios más eficientes que puedo ser capaz de llevar a cabo a través de, y aquí escribe cómo piensas hacerlo, a través de vender producto, a través de ofrecer servicios profesionales, a través de brindar consultoría, o sea, a través de qué lo piensas hacer. Confío que tendré posesión de ese dinero. Mi fe es tan fuerte que puedo verlo ahora con mis propios ojos, que puedo sentir cómo lo toco con mis propias manos. Cantidades así y aún mayores llegarán en proporción a los servicios que estoy dispuesto a ofrecer. Espero los detalles de ese plan para obtener lo que deseo y lo ejecutaré en cuanto aparezca. Con toda la convicción, sintiéndote poseedor de ese dinero, tienes que acostarte y ese pensamiento tiene que monopolizar tu atención mientras te duermes, y por las mañanas cuando tú te levantes tienes que volverlo a leer. Y es así, y recuérdalo, es como el agricultor, es como el jardinero. Si tú no eres capaz de estar abonando, o sea, estar regando constantemente esas semillas, se van a perder. Así que la parte más importante no es que tú hagas tu decreto, no es que tú lo digas una vez o cada vez que te acuerdes, no, es que lo hagas diario y 2 veces al día. Y aquí la constancia es realmente la clave del éxito. ¿Bien? Muy bien. Ahora, claro, aquí como dice Lorenzo Cano, yo bajé hasta 240 y sigue igual. Ok. Acá es importante, estamos hablando de dinero porque el libro habla de dinero, pero cualquier meta que tú quieras llevar a cabo, tú puedes seguir este mismo método igual, Igual es para la salud, igual es para tu desarrollo personal, igual es para un logro profesional, para un puesto que quieras ocupar, igual es para encontrar el amor de tu vida, igualito. ¿Bien? Tenemos que empezar a aprender el arte de la sugestión. Y el arte de la sugestión, como te decía y como dice Napoleón Hill, quizás sea la piedra angular, la parte más poderosa que monopoliza tu energía para lograr los resultados que tú quieres lograr. ¿Bien? ¿Muy bien? Ok, entonces, este capítulo número 4, que si bien es chiquitito, pero creo que tiene que ver con todo el programa de Napoleón Hill. Bien importante. Ahora, si estoy viendo acá que se está cortando la señal, no se preocupen, yo aquí lo estoy grabando completito en HD y lo vamos a poder ver sin ningún tipo de corte, ningún tipo de interferencia, un poco más adelante en YouTube. Si es que no logras verlo, no lo alcanzas a ver completo durante esa transmisión, así que no te preocupes, ¿bien? Muy bien.
Vamos entonces a entrar ahora al capítulo número 5, el conocimiento especializado. Bueno, pero déjame saludar rápidamente aquí, a Mónica Márquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dice que se corta. Nazaret Vistaco, ¿cómo estás? A Claudia Jiménez, hola, hola. Carolina Mago, Elizabeth Zamora, Camacho, Rosy Soto. Hola, Andrea Carolina Cuevas, ¿cómo estás? Mi amigo Lorenzo Cano desde Chihuahua, ¿verdad? También está aquí Andrea Pomares, ¿cómo estás? Desde Nicaragua, Maritza Jazmín. ¿Quién más está? Alroy Zag, Mike Quispe, ¿cómo estás, Mike? Qué gusto saludarte. Muy bien, gracias por estar acá. Víctor y Piña, ¿cómo están mis amigos de Vías? Qué gusto. Rosy Soto, ¿qué tal? Muy bien. Dice que no hay muy buena señal, dice Rosy Soto. Sí, lamentablemente creo que tenemos problemas de señal, pero como les digo, no se preocupen porque de todas maneras vamos a poderlo ver completito sin cortes comerciales. Completamente bien, ¿bien? Eli Solash, ¿cómo estás? Aquí está mi amiga Mercedes, ¿cómo estás, querida amiga? Qué bueno que estás con nosotros. Muy bien, vamos a ver el capítulo número 5 del libro de Piensa y Hágase Rico, que se llama El conocimiento especializado. Y el conocimiento especializado, si bien es cierto que Napoleón Hill le da mucho peso al hecho de que tú tengas conocimiento para poder desenvolverte con éxito en el ámbito en el cual tú te encuentras, Él sabe que si bien el conocimiento es importante, lo más importante del conocimiento no es el conocimiento en sí, sino la manera como tú estructuras el conocimiento y lo diriges adecuadamente para poder lograr los resultados que tú quieres. Y Napoleón Hill afirma, el conocimiento en sí mismo o por sí solo no atrae dinero, O sea, no atrae dinero a menos que esté organizado e inteligentemente dirigido mediante planes de acción prácticos. Si tú eres una persona que colecciona títulos, que tienes muchos MBAs, ¿no? Que tienes, o sea, eso, amigo mío, no es lo que va a traer el dinero, de una vez te lo digo. Y eso choca con la antigua creencia que nos decían nuestros padres, que nos decían, tú estudia si quieres ser alguien en la vida. Tú estudia si algún día quieres tener dinero. Bueno, y nos topamos con la triste realidad que nuestros estudios universitarios pues no eran garantía de tener dinero. Yo, por ejemplo, recuerdo que tengo una buena amiga en México, no voy a decir el nombre, pero recuerdo que en una ocasión, después de estar renegando de tantos problemas económicos que tenía, un día llorando me decía, Manuel, ¿de qué me sirve ser chingona? Así me lo decía, si no tengo un peso partido por la mitad. O sea, una persona que tenía diplomados, maestrías, 2 carreras y todo. Y luego, es que, amiga, o sea, el conocimiento en sí mismo no es garantía de que tú vayas a tener dinero. Realmente, el único conocimiento que tú necesitas para poder tener dinero tiene que ser el conocimiento relacionado con la creación de la riqueza. De ahí en fuera, otros conocimientos solamente son para desenvolverte con éxito en otros campos de la vida, pero no necesariamente tienen que ver con el dinero. Si tú quieres algún día ser libre financieramente, tienes que aprender las leyes del dinero. Tienes que aprender cómo se maneja el dinero. Si no, no lo vas a poder hacer. Así que el conocimiento, mucha gente te dice, conocimiento es poder. No, dice Napoleón Hill, no, el conocimiento no es poder. El conocimiento es poder en potencia. O sea, sí, tiene el potencial de crear algo importante en tu vida, pero no necesariamente es poder. Hay muchas personas que tienen conocimiento y están completamente quebrados. Hay otras personas que no tienen educación formal y sin embargo se han desenvuelto maravillosamente bien en la vida. Por ejemplo, mi padre, que ya no está con nosotros, él nació durante la Guerra Civil Española, estudió solamente hasta 3º de primaria y no en una escuela super guau, ¿no? Sino en una escuela rural de su pueblito. Ya sabes, un profesor rural, bajo un cobertizo que tenía ahí como a 15 niños del pueblo, ¿verdad? De todas las edades, porque no había ni para hacer grados escolares. Sin embargo, con 3º de primaria nada más, pues él se supo desenvolver en la vida y alcanzó unos grandes puestos a niveles empresariales e hizo mucho dinero. Entonces, el conocimiento, o la acumulación de conocimiento o tu educación formal no es garantía de éxito. Henry Ford, por ejemplo, como lo señala Napoleón Hill, Henry Ford a duras penas llegó a 6º de primaria. Y durante mucho tiempo Henry Ford fue acusado o fue señalado por los periódicos locales que le tenían envidia porque decían cómo es posible que una persona sin educación, una persona iletrada,
una persona que no tenía ningún tipo de educación. ¿Cómo era posible que tuviera tanto dinero, verdad? Así que un día Henry Ford, molesto por todos los señalamientos despectivos que hacía ese periódico, pues los demandó y fueron a juicio. Así que en el juicio, pues todo versó sobre el hecho de demostrar al juez que ellos tenían razón en decir que Henry Ford era una persona inculta. Así que el fiscal empezó a hacerle algunas preguntas como para poder hacer quedar en ridículo a Henry Ford, ¿no? Y le preguntaba cosas absurdas, ¿no? Como por ejemplo, le preguntaban, a ver, ¿cuántos soldados mandó Gran Bretaña para poder combatir la sublevación que hubo en las colonias americanas en 1776? ¿No? Y entonces Henry Ford se quedó así y él les contestó, mira, la verdad es que yo no sé cuántos soldados enviaron, pero lo que sí sé es que regresaron mucho menos de los que llegaron. Eso sí. Entonces, cosas así contestaba. Hasta que se hartó, se cansó y les dijo claramente, ¿saben qué? Yo no tengo el tiempo, ni tengo la paciencia para estar llenando mi cabeza de datos inútiles. Yo tengo en mi escritorio una fila de botones que si yo aprieto cualquiera de ese botón se aparece en la puerta la persona correcta que me resuelve la duda que yo tengo. Es lo único que yo necesito saber. Así que olvídense de quererme hacer daño por ahí. Y eso fue más que suficiente para que la gente se diera cuenta de que no estaban frente a una persona inculta, que ese tipo de respuestas y esa manera de afrontar la vida venían de una persona educada. Y es así, una persona educada, dice Napoleón Hill, es aquella que ha cultivado las habilidades de su mente de tal manera que puede adquirir cualquier cosa que se proponga sin violar los derechos de los demás. Me encanta su definición de gente educada. Ahí te va otra vez. Dice Napoleón Hill, una persona educada es aquella que ha cultivado las habilidades de su mente de tal manera que puede adquirir cualquier cosa que se proponga sin violar los derechos de los demás. Eso es educación. Maravilloso. Bajo ese concepto, entonces Henry Ford era una persona súper educada y muchos otros magnates de la época. Bien, así que sí, necesitas tener conocimiento, sí, pero no conocimiento general, no. Conocimiento general lo tiene cualquiera que egresa de una universidad. De verdad, conocimiento general lo tiene cualquiera que egresa de una universidad. Y un título universitario te va a abrir puertas, sí, ok, te va a abrir puertas, chamba no te va a faltar, creo yo. Aunque hay muchas personas con títulos que no tienen trabajo. Pero eso es por otra cuestión que nada tiene que ver con el conocimiento. Bien, pero si tú quieres realmente amasar una fortuna, crear riqueza, abrirte camino en la vida, forjarte un nombre, crear un legado, amigo mío, tú tienes que autoeducarte. Es así. Y Napoleón Hill te lo dice, el conocimiento en sí mismo no te abre las puertas de la riqueza. Sin embargo, el conocimiento especializado sí te lo abre. Bien, así que tú tienes que esforzarte por desarrollarte a tal grado de ser el mejor en tu clase en esa actividad que tú haces. Y ahí sí, las puertas de la abundancia estarán abiertas para ti. Si tú te conviertes en uno de los mejores en la actividad que tú realizas, dice Napoleón Hill, entonces podrás aspirar a la riqueza. Y creo que es así, definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque dejas de ser un commodity, porque dejas de ser un producto cualquiera, porque dejas de ser del montón. Bien, porque hay muchísimas personas que pueden dar un trabajo promedio, dar un resultado promedio, hay muchísimos vendedores promedio, hay muchísimos coach promedio, hay mucha gente que da lo mínimo indispensable, hay muchas personas que no aportan nada nuevo, hay cantidad de gente que realmente no se distingue, si tú las puedes confundir, ¿verdad? Pero si tú realmente eres una persona que te forjas a ti mismo, a ti misma, que te haces del conocimiento especializado, que te conviertes en uno de los mejores en el campo en el que tú te desarrollas, eso es otra cosa. Ahí sí, créeme que estarás en camino de la riqueza, dice Napoleón Hill. Por lo tanto, una persona que puede organizar y dirigir, fíjate, a un equipo de trabajo, es decir, a un grupo de personas que posean conocimiento útiles para la acumulación de la riqueza, es una persona tan educada como las que se gradúan en las universidades.
Así que el secreto realmente de la riqueza no es que el conocimiento lo tengas tú, sino que seas capaz de dirigir a un grupo de personas que tengan el conocimiento suficiente como para poder acumular riqueza. Eso hicieron los Edison, eso hicieron los Carnegie, eso hicieron los Rockefeller, eso hicieron los Jean Paul Getty, eso hicieron todas las personas que realmente se han destacado y han acumulado fortunas. Estoy mencionando a los autores que Napoleón Hill hace referencia, pero si nosotros nos enfocamos a las nuevas referencias actuales, nos vamos a dar cuenta que es igual. Realmente lo que hay detrás de una figura pública no es más que un grupo de personas especialistas, hábiles, capos en eso, que hacen posible la realización de ese sueño. Y es así. Entonces, tenemos que autoeducarnos, tenemos que convertirnos realmente en los mejores en nuestro tipo para poder desarrollar la actividad a los niveles que se espera de nosotros. Y si tú estás dispuesto realmente a través del conocimiento especializado, a través de tu esfuerzo, a través de tu pasión, realmente ponerte por encima de los demás, amigo, amiga, créeme que estás en el camino. ¿Bien? Y yo creo que de eso ya nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Qué bien, qué bien, qué bien. A ver, ¿a quién más tenemos por acá? A ver, déjame ver rápidamente si hay alguna persona que nos está saludando. Verónica Patricia desde Chile, ¿cómo estás, querida amiga? Gracias por estar con nosotros. Luz Ángela Urrego, ya aquí ya te había saludado. Paula Cadena, ¿cómo estás, querida amiga desde Ecuador? Starsky Nice, ¿cómo estás, amiga? Joja Zambrano, qué gusto. Pati Cornejo, gracias, Mer, ¿cómo estás? Cita Isabel. Saludos desde Guatemala, Starkey Nice, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien amigos. Y bueno, ya abarcamos el tema, se nos está yendo rapidísimo el tiempo, qué barbaridad, ¿no? Nada más quedan unos 20 minutitos para abarcar el siguiente tema que para mí es bien importante. Es el capítulo número 6 de Piense y hágase rico y este capítulo se llama La imaginación. Y bueno, todos me encantan, pero hay unos que son mis más favoritos que otros, ¿no? Pero ese de la imaginación, como el mismo Napoleón lo dice, quizás sea el motor que realmente determina los resultados que nosotros tenemos. Fíjate qué interesante es todo esto. Solamente aquellas personas que son capaces de superar los límites de su mente son aquellas personas que estarán dispuestas o estarán en la posibilidad de poder despegar y alcanzar y estar a la altura de sus sueños. Y Napoleón Hill dice que la imaginación es el taller donde se plasman todos los planes creados por los seres humanos. Son los talleres de la mente. Fíjate, me encanta ese término porque me imagino un montón de personitas trabajando arduamente dentro de tu cabeza. Los talleres de la mente. El ser humano es capaz de crear cualquier cosa que pueda imaginar. Maravilloso. Cualquier cosa que seas capaz de imaginar, tienes los medios, los recursos, existen hoy día los medios para lograrlo hacer. Y si no existen todavía, no te preocupes porque dentro de muy poco tiempo lo habrá. Y eso me encanta, me encanta. Es como George Lucas, por ejemplo, cuando hizo sus primeros 3 episodios de Star Wars. Y que después cuando tuvo la tecnología, cuando tuvieron los avances en la cinematografía para crear realmente los efectos que él deseaba, él lo decía, en los años 70 cuando salió mi saga, yo me sentía un poco frustrado, me sentía un poco decepcionado, me sentía como amarrado, porque yo quería otros efectos, yo quería otras cosas, mi mente... Y decían los expertos, su mente iba mucho más lejos que la tecnología que había. Lo que él podía imaginar, no había los medios para poderlo crear. Pero ahora sí ya los tenemos. Ahora sí ya los tenemos. Y es por eso que pudo seguir adelante con su saga. Fíjate nada más lo que es la mente brillante de una persona cuando es capaz de llevarla a más allá de los propios límites existentes. Y son las personas que cambian al mundo. Son las personas que dejan su huella en este planeta. Por lo tanto, ese taller que nosotros tenemos a nuestra disposición, ese gran poder que tú y yo tenemos, es lo único que nos puede llevar del punto A al punto B. Solamente aquello que tú puedas ser capaz de imaginar es lo que va a movilizar realmente tu vida para poder alcanzar aquellas cosas que tú deseas. Así que Napoleón Hill dice, la única limitación real del ser humano está
en cómo desarrolle su imaginación y cómo haga uso de ella. Por lo tanto, cuando yo doy rienda suelta a mi imaginación, cuando yo rompo las amarras, suelto las cadenas, me quito los grilletes y me atrevo a llevar mi mente mucho más allá de los límites establecidos, es cuando realmente la gente por eso te voltea y te dice, tú estás loco, ¿no? O sea, de plano, o sea, ¿por qué? Porque rompes con los cánones, rompes con todo lo establecido. Y son las personas que hacen la gran diferencia. Y eso es maravilloso. Napoleón Hill dice que hay dos tipos de imaginación. Él lo señala muy bien. Él le llama, el primer tipo de imaginación, él lo llama la imaginación sintética. Y la imaginación sintética es aquella imaginación que no crea realmente, sino que más bien combina conocimientos, experiencias, combina hechos que te hayan pasado y al combinarlos puedes transformar cosas, como es el caso de los inventores. Los inventores realmente lo que hacen es combinar conocimientos, hechos establecidos, experiencias que hayan tenido y logran crear algo, ¿verdad? Pero no es que lo hayan creado de la nada. Por eso él decía que realmente la imaginación sintética es la que surge a partir de la experiencia y de los hechos concretos. Y hay otro tipo de imaginación que es la que ya raya la genialidad, decía Napoleón Hill. Y es esa imaginación creativa. La primera es la sintética y la segunda es la creativa. La imaginación creativa, decía Napoleón Hill, es cuando la mente finita del hombre logra comunicarse con la inteligencia infinita para poder recibir la inspiración, para poder escuchar esos susurros de las musas, para poder llegar a tener esos presentimientos y desarrollar la intuición necesaria para poder ver lo que hasta ahora no se ve. Como es el caso de gente como por ejemplo Leonardo da Vinci, que sin tener esos conocimientos previos, sin tener esa experiencia previa, pudo crear prácticamente de la nada máquinas que se adelantaron a su tiempo, ¿verdad? Y que muchas veces ni siquiera él sabía realmente para qué servía o no había unos fines establecidos para ella, sino hasta que avanzamos en la era de los seres humanos. Y solamente es como se podía entender. Pero ese nivel de genialidad se consigue a través de la mente creativa. Sin embargo, a pesar de que nosotros pudiéramos pensar que la imaginación creativa es la más poderosa, dice Napoleón Hill que es la imaginación sintética la que realmente nos faculta para poder transformar lo que deseamos en su equivalente monetario. Dice, si quieres aspirar realmente a la riqueza, a acumular fortunas, tienes que aprender a desarrollar tu imaginación sintética. La habilidad, como decía Steve Jobs, la habilidad que tenía Steve Jobs para poder unir los puntos, él decía, Steve Jobs, decía, la capacidad que tú tengas para poder unir los hechos, combinar las experiencias, para poder transformar las cosas partiendo de lo que existe y llevándolas a algo mucho más elevado. Esa capacidad de tomar esas experiencias y transmutarlas, convertirlas. Ok, tengo esto, ¿cómo lo utilizo? ¿Cómo lo transformo? ¿Hacia dónde lo llevo? ¿Cómo lo canalizo? ¿Cómo conecto personas? ¿Cómo conecto hechos para poderlo llevar a otro nivel? Eso es lo que se utiliza realmente para transformar una idea en dinero, para convertir la energía del pensamiento en energía tangible. O sea, en su equivalente monetario, como decía Napoleón Hill. Así que la transformación del impulso intangible, es decir, el deseo, es una realidad, en una realidad tangible, como es el dinero, exige el uso de un plan definido. Y este plan debe realizarse con la ayuda de la imaginación sintética. Ahí está. O sea, la habilidad para poder unir esas relaciones específicas con las cosas que ya existen, que ya conocemos. Ahorita vamos a dar un ejemplo más concreto de todo eso. Y aquí es donde Napoleón Hill se pone un poquito cuántico. Sí, se pone cuántico Napoleón Hill. A pesar de que en ese entonces, fíjate, en 1930, en los 30, el auge de la física cuántica empezaba realmente a crecer en la Europa de aquella época, donde personas como Schrödinger, como Max Planck, como Rutherford y como todos los grandes científicos de la mecánica cuántica en aquel entonces empezaban a aparecer. O sea, no era un término que fuera muy coloquial, pero ya Napoleón Hill ya se ponía bien cuántico. Y hay una parte del libro que me encantó, porque hasta ahora que estoy analizándolo para todos ustedes me di cuenta, antes no me había dado cuenta de esto, pero Napoleón Hill decía, la tierra donde vivimos
Y todas las cosas materiales, dice Napoleón Hill, son el resultado de los cambios de la evolución mediante la cual partículas microscópicas de materia se han acomodado y organizado de manera ordenada. Dice Napoleón, este planeta, cada uno de los miles de millones de células de tu cuerpo y cada átomo de materia empiezan con una forma intangible de energía. El deseo y el impulso del pensamiento, decía Napoleón Hill, son formas de energía que tenemos que organizar, que tenemos que canalizar, que tenemos que ordenar para poder concretar en su equivalente monetario. Es por eso que hay gente que tiene ideas brillantes, pero que se quedan en el tintero. Hay personas que tienen el deseo de hacer algo grande, pero jamás se movilizan, ¿verdad? Porque si bien son formas de energía, pero hasta que no las ordenemos, hasta que no las encaucemos, hasta que no las canalicemos correctamente, pues entonces se desperdiciarán, se perderán en la infinitud de este universo. Por eso es tan importante aprender este hecho irrefutable, decía Napoleón Hill. Podemos amasar una fortuna mediante la ayuda, decía Napoleón Hill, de leyes que son inmutables. Pero primero debemos familiarizarnos con estas leyes y aprender a utilizarlas a nuestro favor. Así que sí, es cierto que son leyes que están disponibles para todos nosotros, pero tenemos que aprender a canalizar esas leyes para poder hacer que operen a nuestro favor. Las ideas, decía Napoleón Hill, son el punto inicial de partida de todas las fortunas. Todas las fortunas han tenido su origen en una idea genial. Las ideas son producto de la imaginación. Así es, las ideas son producto de la imaginación. Y aquí Napoleón Hill nos narra una historia fantástica. En los años 30, un doctor, un médico, de esos boticarios que iban de ciudad en ciudad, llegó con una receta de un jarabe que él decía era milagroso, que podía curar muchos de los síntomas que tenían las personas de tos y de fiebre. Y así que llegó con un boticario llamado Asa Griscandler y le dijo, aquí tengo la fórmula mágica, la fórmula maravillosa. Esta tetera de bronce, que era un viejo cacharro, con esta pala de madera y esta receta, tú puedes crear un jarabe que seguramente va a reportarte muchas ventas, porque mucha gente aquí que está enferma te lo va a querer comprar. Pero Asa Candler vio algo más y no se la vendió barata. Esa vieja tetera, esa cuchara de madera y ese viejo papel arrugado con esa receta, se la vendía en $500. Que para Asa Candler era casi todos sus ahorros, era una fortuna para aquella época, era mucho dinero. Pero si Asa Candler no hubiera visto más allá, si Asa Candler no hubiera echado a volar su imaginación pensando en lo que, no en lo que era, sino en lo que podía hacer, seguramente le hubiera dicho a ese doctor, váyase por esa puerta de donde entró, no voy a gastar mi dinero, no lo voy a desperdiciar en un viejo cacharro oxidado. Sin embargo, Asa Candler decidió apostar no por la tetera, no por el viejo papel arrugado y mucho menos por la cuchara de madera, sino por la idea que en ese momento empezaba a aflorar en su mente. Así que Asa Candler decidió adquirir esos artilugios, los metió a su botica, siguió la receta, pero además le agregó el ingrediente esencial de la imaginación. Asa Candler mezcló los ingredientes del jarabe que le vendió el doctor y lo combinó con el poder de la imaginación. El resultado, un gigantesco emporio que ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en una de las marcas, en uno de los productos más icónicos de todos los tiempos. En esa pequeña botica nació la Coca-Cola. Así es. ¿Cómo nació? No nació... Bueno, la receta tuvo mucho que ver, sí, efectivamente, pero no era la receta, no era la tetera, no era la cuchara de madera, era el potencial que tenía la idea de Candler en la cabeza. Y fíjate qué maravilla, porque es cuando las cosas normales y comunes y corrientes se convierten en cosas geniales. Y esas cosas geniales solamente son impulsadas por el poder de la imaginación.
nada más. Y es el poder que le dio Candler. Y es por eso que él fue el que se hizo multimillonario y no fue ese doctor de cuyo nombre ni siquiera sabemos quién era, ¿verdad? Ni siquiera figura en los anales de la historia. Entonces, lo que cambia realmente la historia, lo que transforma tu realidad, no son las cosas físicas, sino el potencial que tú les imprimes cuando le inyectas la fuerza de la imaginación. Es lo que crea los grandes resultados. Maravilloso. El reverendo Frank Gunsaulus, un reverendo, bueno, este señor que era predicador, él en alguna ocasión que estudiaba en la universidad se dio cuenta de las deficiencias que tenía el sistema educativo en aquel entonces en Estados Unidos. Y el reverendo Gunsaulus ideó crear un sistema educativo diferente, un sistema educativo que realmente llevara a las personas a pensar de otra manera, un instituto realmente donde la gente que estudiara ahí pudiera salir directamente a comerse al mundo, a poder aportar a la humanidad. Él soñaba con un instituto así. Así que él predicaba, o sea, era un reverendo, predicaba, y él algún día alucinó tener un instituto así, era su sueño. Pero él era realista y decía, caray, para tener un instituto así yo necesitaría por lo menos $1.000.000. ¿Y cómo voy a conseguir $1.000.000? ¿De dónde voy a conseguir $1.000.000? O sea, la mente de Gunsaulus estaba centrada en su problema, estaba centrada en el $1.000.000 y estaba centrada no en el $1.000.000, sino en la imposibilidad de conseguir ese $1.000.000. Así que estaba dándole vueltas y dándole vueltas. El deseo era tan ardiente, era tan monopolizante que no podía dejar de pensar en su instituto, pero tampoco podía dejar de ver el obstáculo que tenía al frente del $1.000.000. Y siendo un reverendo que hacía prédicas, pues la posibilidad de tener $1.000.000 era casi nula. Pero un día se quedó quieto y su mente le reveló la posibilidad. Pues si siempre le estás dando vueltas a las cosas y no tomas la decisión de conseguir ese $1.000.000, entonces nunca lo vas a tener. Y aquí quiero destacar la palabra decisión, porque yo creo que fue la gran diferencia. Cuando Gunsaulus dijo, hasta aquí, basta de darle vueltas al asunto, basta de estar en el mismo círculo vicioso. Si no tomo la decisión en este instante de conseguir ese $1.000.000 en un lapso de una semana, nunca lo voy a conseguir. Así que lo decretó. Tendré $1.000.000 para la próxima semana. No sabía cómo, pero cómo lo diría y cómo lo pensaría, que prácticamente convenció a su subconsciente de que así tenía que ser. Así que lo único que se le ocurrió en ese momento es en la misa dominical dar una prédica que se iba a llamar Si yo tuviera $1.000.000, ¿o qué haría con $1.000.000? Lo que haría con $1.000.000. Así que llamó al periódico local y le dijo, señores, este domingo voy a dar una prédica que se llama Si yo tuviera $1.000.000. Y se lanzó. Bueno, estaba tan nervioso porque había recibido muchas llamadas de gente que estaba interesada en el sermón, que era único en su tipo y que iba a dictar ese domingo. Estaba tan nervioso ese día que se encomendó a Dios y a todo lo que él creía para poder dar el mejor de los discursos. Y cuando llegó el momento de ser presentado para dar su discurso, se dio cuenta que el papel que con tanto ahínco había elaborado se le había quedado en su casa olvidado. Y entonces se llenó de temor porque dijo, ¿y ahora qué les digo? O sea, estaba tan nervioso que no tuvo tiempo ni de memorizarlo. Así que se paró delante de todas las personas y dijo, voy a dar este discurso desde el fondo de mi corazón, voy a creer en el poder de mi mente y se lo voy a decir no a las personas, también se lo voy a decir a Dios. Y así que habló con una convicción, con una fuerza, con un carácter, con una determinación tal, con una creencia y una postura, que cuando terminó la gente se levantó y le aplaudió. Y cuando él estaba un poco más tranquilo, se le aproximó un caballero y le dijo, reverendo Gunsaulus, me ha conmovido profundamente su sermón. Y quiero decirle que creo en usted. Si usted pasa a mi oficina el día de mañana, yo le voy a dar ese $1.000.000. Y esa persona no era más que Philip Dunford Ardmore, un gran empresario, minero,
inventor, uno de los pioneros del mercadeo de carne enlatada en Estados Unidos, que para ese entonces ya era millonario y no tuvo ningún reparo en poderle dar al siguiente día a Frank Gunsaulus su $1.000.000. Y Gunsaulus, con ese $1.000.000, fundó el Armour Institute of Technology, que posteriormente se convirtió y hasta el día de hoy se conoce como el Illinois Institute of Technology en Estados Unidos. Maravilloso. Yo he leído el libro varias veces, pero cada vez que leo esa historia se me eriza la piel. Porque seguramente que tú y yo tenemos historias similares, quizá no de $1.000.000, tal vez, pero sí historias en las cuales tú llegaste a obtener algo que ni siquiera sabías cómo y de pronto resultó, ¿verdad? Seguramente que tengas una historia que contar así, que a lo mejor tenga que ver con la salud, que a lo mejor tenga que ver con algún examen que pasaste, que a lo mejor tenga que ver con cualquier otra situación. Y si tú te das cuenta que esa capacidad casi milagrosa que estuvo presente para que el reverendo Gunsaulus pudiera adquirir su $1.000.000 está presente en ti y está presente en mí. Y no ha caducado. Sigue siendo tan vigente como desde ese entonces. Ha estado presente en la vida de las personas desde los inicios de la humanidad. Y está a tu disposición y está a mi disposición. ¿Cuáles son los ingredientes? Libera tu mente de ataduras. Que tu imaginación realmente se transporte no a donde tú crees que puedes, sino a donde realmente quieres llegar. Deposita toda tu fe, una convicción total y absoluta, que llegues realmente a convencer a tu subconsciente que eso que quieres es realmente inevitable. Y si tú lo crees con esa certeza, lo declaras con esa convicción, no solamente un día, no 2 días, no todos los lunes, sino consistentemente todos los días hasta que casi cada célula de tu cuerpo lo recite de memoria, en ese momento estarás en la frecuencia correcta para que las cosas se materialicen. Pero es algo en lo que tenemos que trabajar. Así que la riqueza, amigo, amiga, es el resultado de exigencias definidas, basadas en la aplicación de planes definidos, y nunca se debe a la suerte o al azar. No. Si bien hay personas que han tenido golpes de suerte, sí, yo no digo que no hay gente que ha tenido golpes de suerte. Bien, el mismo, hay varios ejemplos de millonarios que se han hecho millonarios gracias a la suerte. Pero si bien es cierto que por un golpe de suerte de repente te puedes hacer de una fortuna, también es cierto que si tú no eres consistente en la generación del dinero, esa fortuna se te va a escapar de las manos, y eso es un hecho irrefutable. Pero tenemos que entender que difícilmente una fortuna real se podría amasar si solamente depositas tu fe en la suerte. Así que las ideas son así. Por eso este capítulo me gusta tanto. Las ideas son así. Primero, nosotros les damos vida, dice Napoleón Hill, acción y orientación, y luego ellas adquieren su propio poder. Las ideas propias es como si adquirieran vida propia, y en ese momento arrasan con cualquier tipo de obstáculos. Por eso Víctor Hugo decía, no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su hora. En ese momento, si eres tú quien generó la idea, la alimentas, la cosechas, la cultivas, las ideas solitas van a caminar y nadie lo va a poder evitar. Las ideas son fuerzas intangibles, dice Napoleón Hill, pero tienen más poder que el cerebro físico donde nacen. Son más poderosas incluso que el mismo cerebro de donde nacen esas ideas, dice Napoleón Hill. Tienen el poder de seguir viviendo aún después de que el cerebro que las ha creado haya regresado al polvo. Las ideas te trascienden, las ideas van más allá de tu vida física. Alguna vez recuerdo que entrevistaron a Walter Elias Disney, y el reportero le decía, a un colaborador de Disney, ya Disney había muerto. Y lo estaban entrevistando y le preguntaban, señor, ¿usted cree que si el viejo Walt en este momento levantara la cabeza y viera Orlando, Florida, dice, yo creo que se volvería a morir de la impresión, ¿verdad?
Y el colaborador le decía, no, yo creo que si el viejo Walt en este momento regresara de la muerte y viera a Orlando, lo primero que nos diría es, apenas van aquí. ¿Y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con otro? ¿Y qué pasó con otro? O sea, porque el viejo Walt nos dejó chamba para los próximos 300 años. La mente del viejo Walt había trascendido su propia muerte. O sea, era el poder de esas ideas. Así que si tú eres una persona que hasta este momento sigue con la mente contraída, sigue con las ideas contenidas, sigue con ese poder que realmente es ilimitado dentro de tu propia cárcel de limitaciones, amigo mío, te estás perdiendo la gran oportunidad de amasar una fortuna. Tienes que empezar a desarrollar esa capacidad de creer en ti mismo. Tienes que desarrollar esa capacidad de darte cuenta que el poder que ha amasado fortunas en muchos está también en ti. Tienes esa capacidad. Y gente más desfavorecida, en peores circunstancias en las que tú y yo nos encontramos, lo ha logrado. Gente que ha tenido menos estudios que tú y que yo. Gente que incluso ha venido de condiciones mucho más desfavorables. Y aún así lo ha conseguido. Y no ha sido una, ni dos, ni tres, ni cinco, ni 10. Literalmente ha habido miles de personas, miles en este planeta, que se han levantado de la pobreza y han llegado a amasar la fortuna que más han deseado. Y eso te puede pasar a ti y puede pasar a cualquiera en esta sala. Es el principio fundamental en el cual se basa, creo yo, ese poder de la imaginación. ¿Bien? Hablamos ya del poder del subconsciente, del conocimiento especializado y hablamos de la imaginación. El día de mañana abarcaremos los siguientes espero abarcar 4 capítulos el día de mañana para poder avanzar consistentemente y que el día viernes culminemos con nuestros 15 capítulos. Yo así lo espero, no vamos ni a la mitad y es miércoles. Pero creo que vamos bien, ¿no? Bueno, recuerda que si quieres tener el material digital con el cual estoy apoyándome para dar todo este proceso, puedes dar clic aquí al enlace que aparece en la descripción del video, aquí arribita. Dale clic para que ingreses rápidamente al WhatsApp y en ese momento estés en el grupo y podamos compartirte toda la información que estamos haciendo en el grupo, porque va a ser bien importante. Además, vamos a dar también información acerca de cómo puedes participar en programas exclusivos, porque mucha gente me pregunta, oye Manuel, ¿y qué cosas más hay? Bueno, hay más cosas. Si bien compartimos muchísimo material por estos medios, también hay otras cosas que hacemos de manera más exclusiva, con información un poquito más especializada, que estoy seguro que también te va a encantar. Bien, así que bueno, no me queda más que decirles muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer haber compartido el día de hoy este tema tan maravilloso. Espero de verdad que se vayan abriendo puertas, que se vayan formando caminos, que vayas sacudiéndote la cabeza para poder encontrar esas maneras diferentes y aplicarlas a tu vida y crear la vida que tú más deseas. No me queda más que decirte muchísimas gracias. Gracias si eres la primera vez que participas en un live con nosotros. Bienvenido a esa familia cuántica y nos vemos el día de mañana en punto de las 8 de la noche. Éxito cuántico. Chao.